Perfecto. Muy bien. Comenzamos con la clase del día de hoy, 3 de junio de 2022. Estamos con el capítulo de conexiones. Habíamos visto conexiones en acero, conexiones en madera, comenzando con lo que sean las uniones clavadas. Y ahora continuamos con las uniones empernadas, que se conocen así, y que a diferencia de las conexiones clavadas, requieren una perforación previa en la madera, como también se puede utilizar, como se puede ver en la imagen, algunos elementos adicionales, por ejemplo, como placas metálicas, que también tienen que estar previamente perforadas para poder trabajar en la conexión. Evidentemente estas placas coadyuvan o colaboran a la unión. Aquí para hacer esta unión no requerimos un traslape, simplemente el traslape lo va a dar la plancha metálica o la platina metálica y con eso podríamos facilitar la unión. No es obligatorio, se puede hacer también sin esas planchas metálicas haciendo un traslape entre las maderas que vayamos a unir. Inclusive también se puede colocar una placa de madera para la unión, pero no es tan competente como colocar pues una placa metálica por temas que ustedes ya conocen. Además que para el apriete y el atornillado nos sirve para disipar lo que serían las tensiones de aplastamiento de la tuerca hacia la madera. Por más que no estemos con un atornillado pretensado como teníamos en acero, la madera es un material bastante menos resistente que el acero, por tal motivo hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer ese atornillado y evitar pues que tengamos problemas localizados en la madera. Inclusive yo les doy el dato, les paso el dato, lo que serían las arandelas en cuanto a madera, no es igual que la arandela común que se usa para lo que sería acero. En realidad la arandela de madera es mucho, pero mucho más gruesa y más grande para evitar justamente ese problema de aplastamiento o hundimiento de la tuerca o la cabeza hacia lo que sería la madera estructural, porque la madera no es tan resistente como el acero y evidentemente ante cargas o tensiones de apriete tendería a sufrir y inclusive hacer que la tuerca se incruste dentro de lo que sería la estructura de madera, cosa que no es para nada deseable, ¿sí? Bien, en cuanto al principio fundamental básico del diseño de conexiones empernadas en acero, es prácticamente muy similar el comportamiento. La recomendación, cualquier tipo de madera se puede utilizar, cualquiera. A diferencia del clavado, como tenemos que hacer el taladrado preparado previo, cualquier tipo de calidad de madera se puede utilizar. Podemos utilizar madera de alta resistencia, madera grupo A y grupo B, pero también se puede utilizar madera menos resistente como la del grupo C. Asimismo, tenemos que hacer notar que es evidente, es importante usar arandela, tanto en la cabeza como también en la parte de la tuerca. En acero, decíamos, el uso de la arandela no es del todo necesario, o sea, hay experimentación que nos dice, investigaciones que no es tan necesario usar esas arandelas, pero en el caso de madera sí es muy necesario, y repito, son arandelas mucho más gruesas y grandes de las convencionales para acero, cosa de que tendríamos que averiguar antes de comprar y antes de ejecutar un proyecto y tomar en cuenta que no es de la misma grosor ni tamaño porque, repito y vuelvo a decir, que la madera es mucho más frágil que otro tipo de material a la hora de atornillar, ¿sí? Bien, el perno común es el mismo, puede ser de cabeza cuadrada o el perno de cabeza hexagonal, es el mismo para lo que sería una tipología en acero, tiene las mismas partes, tiene la zona roscada, la longitud del vástago, tiene la longitud de espiga sin rosca, la cabeza, la tuerca y las arandelas o roldanas o rondanas, como se conoce. En cuanto a los pernos, como no hay aquí ningún tipo de predimensionado, utilizamos pernos comunes A307. En este caso, vale los esfuerzos que tenemos en la tabla de la norma SC. En este caso, 3.163 kilos por centímetro cuadrado en ruptura y en tensión de, en este caso, perdón, en tensión de tracción y en tensión de corte, 1.898, casi 2.000 kilos por centímetro cuadrado. Tensiones relativamente bajas, pero que sin embargo son necesarias para tener en el cálculo de la conexión. Bien, en cuanto a las uniones en madera con perno, tenemos una imagen de una unión típica. Tenemos un traslape entre tres elementos de madera, visto en tres dimensiones y visto de arriba.
podemos identificar que tenemos una madera central y dos maderas laterales. Tenemos dos planos de corte, en este caso, lo que se conoce como cizalle doble, porque el perno va a querer cortarse o romperse en dos planos justamente en la interacción entre los elementos de madera. Este tipo de conexión tipo cizalle doble es el convencional y para el cual la norma, o los investigadores que han generado la norma, han hecho los ensayos y han encontrado parámetros resistentes. Al igual que en el caso de clavos, existiría, o sea, puede existir ecuaciones de cálculo, estados límite que verificar, como ocurre en normativas a nivel internacional. Sin embargo, en la normativa del Pacto Andino, que es un poquito antigua, los investigadores y la norma en sí nos ha generado una planilla de capacidades muy similar a la de clavos. Acordémonos que en clavos teníamos el tipo de clavo en cuanto a longitud y su diámetro, y teníamos directamente en su capacidad, ¿verdad? En el caso de empernados tenemos algo parecido, tenemos la longitud, en este caso L, que ahorita la vamos a definir. Tenemos el diámetro de los pernos, que varía desde 1/4 de pulgada a 5/8 para un valor de L de 2 centímetros y va incrementándose en función de este valor de L, que llega máximo hasta los 10 centímetros según las tablas de la norma. Tenemos también una relación L entre D, que vincula en este caso la longitud que ahorita vamos a definir contra el diámetro del perno. Y ante esta relación tenemos capacidades admisibles para doble cizallamiento, P y Q, para grupo A, B y C. ¿Qué es P? Es la capacidad paralela a las fibras y Q es la capacidad perpendicular a las fibras. Obviamente la madera aguanta mucho más en sentido paralelo, por ese motivo que, por ejemplo, si cogemos 2 centímetros para diámetro 5/8, relación L entre 1.3, tenemos para P que un solo pernito, o un solo perno en este caso, soporta casi 500 kilos en carga longitudinal y transversal 132, prácticamente casi 1/4 o 1/5 de la carga que soporta para condiciones longitudinales. Y así para cada caso, mientras la madera sea más dura, si se fijan, también tiene una mayor resistencia, comparando de grupo a grupo en todas las filas que podemos verificar en esta tabla. La tabla 5.7 que está acá, le he extraído y le he copiado de manera textual la norma del Pacto Andino. Ya. Ahora, tenemos que definir qué cosa es L para poder trabajar y saber. L, por si acaso, no es un valor definido en función de, está en función de las partes conectadas. Vale decir, puede ser el madero central o las maderas laterales en caso de cortante doble. Vamos a definir y vamos a ver qué nos dice la norma al respecto, ¿sí? Primeramente, antes de continuar con el tema de antecitos, ¿sí? Vamos a verificar lo que sería la carga paralela al grano y la carga perpendicular al grano. Quiero que se entienda de esta manera, ¿sí? Acá a la izquierda tenemos una imagen de un cortante doble y tenemos un miembro central que está en tensión simple y los laterales, obviamente para que entren en equilibrio, también en tensión simple, pero con la carga entre dos, para que esté en equilibrio, ¿verdad? Una vista superior nos puede mostrar que todos los elementos ante las cargas actuantes están sometidas a un esfuerzo paralelo a la fibra, toditos, ¿verdad? Obviamente hay que procurar que el corte en la madera, o sea, cuando compremos la madera, no tenga una deficiencia conocida como beta oblicua, o sea que el corte se haga justamente en sentido totalmente paralelo a las fibras. Entonces, es fácil entender que para los tres elementos la carga de diseño, la carga con la que vamos a comparar este criterio va a ser P de la tabla de carga paralela, ¿verdad? Ahora veamos el caso donde se utiliza Q. Fijémonos, la carga Q en este caso es una carga que viene por el miembro vertical. En el miembro vertical, si nos damos cuenta, esa carga es paralela a las fibras, ¿verdad? Entonces yo cuando diseñe este miembro lo voy a diseñar o con presión, como está en el caso o en tensión paralelo a las fibras, para este elemento. Ya en el ámbito de la conexión, si tengo este arreglo, la carga Q viene y es perpendicular a los maderos laterales que van a soportar en este caso la carga, vale decir, si bien quiere cortar el perno que está colocado en esta imagen, al igual que en este caso, este corte va a hacer que la madera horizontal tienda a aplastarse. En este caso,
hay que identificar, al igual que hacíamos en clavos, el borde cargado y el borde no cargado. A ver, hagamos este ejercicio. Viene la carga Q, este madero quiere entrar, quiere penetrar, entonces el borde cargado va a ser el borde inferior y el borde no cargado va a ser el borde superior en los maderos laterales, horizontales, ¿sí? Entonces se considera que la carga Q es perpendicular a las fibras de los maderos horizontales. O sea, en este caso, para el diseño de la conexión, si bien yo sé que el miembro vertical soporta una carga paralela, en la carga crítica será, en este caso de manera global, la carga máxima que soporta el madero horizontal para la carga Q. Y si estamos en este caso, utilizaríamos simplemente la capacidad Q que tenemos aquí en la tabla que les acabo de mostrar. Lo propio sucedería en el caso de tener unos elementos laterales que también soporten cargas longitudinales, pero que hagan esforzar al elemento del medio, en este caso horizontal. También tenemos que leer en este caso la capacidad Q, en términos de que el esfuerzo actuante es Q-medios en los elementos laterales, ¿no? Muy similar a este caso, solamente que los elementos o la carga viene por los elementos laterales. Bien, existe la posibilidad también de que la carga venga o que el miembro venga inclinado. Esto es frecuente en armaduras de techo, ¿verdad? Donde tenemos una cercha con una pendiente, entonces el elemento cuerda superior tiene una inclinación. Usualmente los cuerdas superiores están sujetos a compresión, como se puede ver aquí en esta imagen, ¿sí? Y la idea sería encontrar la capacidad de la conexión, tomando en cuenta la resistencia del perno y de las maderas, con un ángulo cualquiera, que no sea 90 grados. Para este caso o para el caso de la derecha, donde tengo el madero lateral dividido a en partes iguales. Entonces se ha ido investigando y de manera general y global se encontró la fórmula de Hankinson. Es Hankinson justamente quien propone esta fórmula que vincula lo que sería la fuerza o la capacidad, también la podemos tomar en cuenta así, para miembros con ángulo inclinado en una unión empernada. En este caso, esta fórmula refiere el producto de P por Q en el numerador entre una relación que vincula la carga longitudinal por el seno cuadrado del ángulo más la carga transversal por el coseno cuadrado del ángulo. De las tablas de capacidad yo voy a leer P y Q para cualquier conexión, vale decir 0 grados y 90 grados, y simplemente en esta fórmula yo tendré que conocer el ángulo θ, que es la inclinación, en este caso de ambos elementos, vale decir en esta imagen del eje de los elementos paralelos al conector, al perno, en el techo contra el ángulo horizontal porque tengo el miembro del miembro, en este caso de manera horizontal. Hacemos las operaciones y encontraríamos una capacidad intermedia. Por ejemplo, para un ángulo de 20 grados, seguramente, o 30 grados, para el caso de esta fila primera, no será ni 536 ni será 226. Seguramente tendremos un valor intermedio, que el mínimo es 226, tendremos seguramente 300, 150, 400, todo en función del ángulo, ¿verdad? Mientras el ángulo sea más cerrado o más pequeño, tenderá a ser un ángulo o una capacidad cercana a los 536. Mientras el ángulo sea más grande y más cercano a 90 grados, siempre estaremos llegando al valor de 226. Esa es la lógica de las tablas y de esta capacidad de cálculo. Nótese que los datos dados en la tabla toman en cuenta los estados de límite, o sea, debería tomar en cuenta tanto el cizalle o el corte en los pernos como también la resistencia de la madera ante ese aplastamiento, ¿sí? No hay más detalle ni ecuaciones de cálculo, simplemente las tablas, los ángulos y la fórmula de Hankinson para casos especiales. Bien, en el caso de usar pletinas metálicas o planchas metálicas en la conexión empernada de madera, la norma nos permite incrementar los valores de la tabla en un 25%. Ojo, también a doble cizallamiento. En esta imagen tenemos un elemento central que digamos que está en tensión o en compresión y se la va a transmitir a lo que serían las dos planchas laterales. En este caso, sí, aquí tenemos la demanda T medios, se distribuye, se distribuye a T medios y T medios en cada una de las pletinas metálicas, ciertamente. Bien.
Ya tengo idea entonces ahora de calcular de la tabla de la norma, encontrar la capacidad de la conexión tomando en cuenta una unión con pletinas, una unión sin pletinas a diferentes ángulos. Simplemente, vuelvo y repito, tenemos que encontrar una relación de longitud, como también la relación L entre D para elegir con un grupo de madera la resistencia de nuestro material, nuestro elemento. Podríamos predecir anticipadamente, por ejemplo, si también hacemos una carga paralela, yo elijo, por ejemplo, 8 centímetros y un diámetro de 3 cuartos, yo tengo en el grupo A una capacidad de 1936. Yo podría dividir la demanda entre esta capacidad para encontrar rápidamente el número de pernos que yo necesito para salvar esta unión. Y así elegir si es que tengo un número par, un número impar. Si es un número muy pequeño, mínimo son 2 pernos, ojo, para una unión. O es un número bastante grande para el cual debería buscar un diámetro de perno más grande para tener seguramente menores o mayores resistencias y menores conectores. Entonces es un diseño libre, abierto en función a las condiciones que tú plantees en tu proyecto. Bien, entonces siguiendo adelante, decíamos que una vez que yo encuentre el número de pernos, lo que tenemos que hacer es hallar o encontrar el espaciamiento mínimo entre pernos y las cargas paralelas al grano en este caso. Dos cargas paralelas al grano, aquí tenemos las separaciones mínimas, igual, la misma explicación o justificación que uniones clavadas. Al perforar y al hacer que trabajen estas conexiones de manera muy junta, se ha visto en este caso problemas localizados, inclusive incrustación del cuerpo de los pernos hacia la madera y en las fallas frágiles. Por ese motivo que la norma del pato andino y otras normas a nivel mundial nos dan separaciones mínimas centro a centro y centro a borde. En este caso, centro a centro es 4 veces el diámetro para elementos en tracción. Para elementos en compresión se aplica exactamente lo mismo. En cuanto a tracción en los bordes tenemos 5 veces el diámetro en ambos lados y para el borde de compresión 4 veces el diámetro, como se puede ver ahí, ¿no? El diámetro, por si acaso, nominal o diámetro específico del perno o del conector de madera. Un poco para recordar, si hacemos la analogía con las conexiones empernadas en acero, la separación mínima, ¿se acuerdan que era 2/2 a 3 veces el diámetro del perno? Aquí en madera, como pueden ver, es un poquito más. Esto por condiciones, obviamente, de la resistencia o el comportamiento de la madera. Como un perno no tenemos mucho problema seguramente en resistir las cargas, pero como madera, que es el elemento más débil de esa unión, hay que garantizar y darle competencia, en este caso, a sus elementos. Por ese motivo es que darle separaciones mínimas y separaciones máximas en términos transversales, por ejemplo, en este caso, y longitudinales, coadyuvan y ayudan para entender en cuenta cuál va a ser nuestra carga. Si elijo valores o diámetros muy pequeños, seguramente que tendremos que incorporar también en nuestra conexión un número importante de conectores y habrá que preguntarnos cuál es la menor conexión o la mejor conexión para cada tipo de proyecto. Esto sería en el sentido longitudinal. En el sentido transversal, decíamos cuando tenemos la carga Q, como acá se muestra, la norma, al igual que en los clavos, nos pide buscar o elegir qué bordes son cargados y qué bordes son no cargados. ¿Esto dónde? En el elemento perpendicular a la carga. Evidentemente, si presionamos hacia abajo, el madero con color rojo, va a tender en este caso, a querer hacer fuerza o esfuerzo en ciertas partes del elemento horizontal. En este caso va a hacer que esos clavos, o perdón, esos pernos en la parte inferior tiendan a aplastar a la madera. Sería en este caso un borde no cargado. Y por analogía, el de arriba sería un borde no cargado. Abajo borde cargado, arriba borde no cargado. Bajo esas explicaciones. Como podrán notar y ver, para un borde no cargado tenemos una separación muy pequeña de 2 diámetros. Pero para un borde cargado tenemos una separación de mínimo 4 veces el diámetro, o sea, el doble de la separación de arriba. Entre ejes de pernos se mantienen los 4 veces el diámetro. ¿Sí? Bien. Ahora, en cuanto al esquema, que lo he sacado de la norma del pato andino, tenemos dimensiones, en este caso, en el madero con color rojo, en sentido longitudinal o transversal también,
Distancias, en este caso 2D, 2.5D y 2D específicas y que nos da la norma. En este caso en función de sus tipos de distancia y acabados requeridos. La única diferencia está acá, en que ya tengo los pernos que los acomodo en función a la capacidad que encuentre y debo cumplir las separaciones mínimas tomando en cuenta este principio. Que el borde 2D y 2D en la madera que entra de manera transversal para tomar en cuenta el valor de Q es un valor definido ya. Siempre va a ser 2D a cada lado. Obviamente que es valor mínimo que lo podríamos redondear. Pero entre perno y perno es variable. Dice entre 2.5 y 5 veces el diámetro del perno. ¿Cómo yo podría elegir qué valor es el mínimo y más adecuado? Esto en función de esta gráfica que también está contenida en la norma del pacto andino. ¿Y qué dice? Que hay que sacar una relación L entre D, que para elegir entre 2.5 y 5, esto está en función de la relación longitud de la conexión o ancho de la conexión entre el diámetro del conector. Analicemos la figura. Esta figura tiene tres partes. La primera parte horizontal, donde tenemos como parte del eje principal un valor numérico, que debería ser seguramente el valor para seleccionar en este caso nuestra conexión. Tiene un valor ya intermedio, inclinado, que parte desde la relación L entre D a 2 hasta una relación L entre D a 6. Hasta ahí tenemos una distancia entre puntos sobre los cuales se puede ir, en este caso, trabajando para elegir el valor mínimo entre los conectores. Y por último, para L entre D mayor que 6, no nos queda de otra, directamente hay que utilizar una relación definida de 5 veces el diámetro. Entonces, lo que tú encuentres siempre estará entre 2.5 y 5. ¿Sí? Eso en términos de separaciones. Bien. Ahora, antes de proseguir, vamos a notar y hacer notar de que las conexiones, sean cuales sean, decíamos, no podemos colocar un número infinito de pernos por fila. Usualmente eso hace que la transferencia de carga sea menos efectiva. Por ese motivo es que el fruto de una experimentación y referencias bibliográficas, a diferencia del acero que tenemos más margen, en madera nos dan una reducción definitiva en función del número de pernos por línea. Si tenemos 2 pernos por línea, la reducción será simplemente 1.0, es decir, no hay ningún factor de reducción que aplique. Y a partir de 2 en adelante, es decir, 3, 4, 5 y 6, ya la efectividad de la conexión se reduce y por tal motivo las capacidades en este caso se minoran, como está en la imagen. Reducimos al 0.92, al 0.84, al 0.76 y al 0.68, es decir, bajamos un 8%, le bajamos un 16%, le bajamos un 24% y le bajamos un 32%. Y es significativo la reducción de capacidad, ¿no? Eso obviamente en la primera fila para uniones solamente con elementos de madera, como era el caso de esa unión, que teníamos 2 laterales y un elemento central. Si tenemos platinas metálicas, tenemos el caso 2, donde igual tenemos una reducción, no tan significativa, pero igual importante y que se debe tomar en cuenta en los cálculos, ¿ya? Por este motivo, por la tabla que les muestro, es preferible o preferente no usar tantos pernos por fila. Lo práctico es 3 o máximo 4. Más de 4 ya la reducción es significativa y no valdría la pena, en este caso, calcular con tantos pernos porque sabemos que la capacidad va a reducir y es preferible tal vez colocar pernos más gruesos o más grandes para tener una cantidad menor de pernos por fila o hacer un arreglo con más filas que nos podría también exigir una reducción del área neta en tensión, como también verificar que el tamaño, o sea, el ancho del elemento que vamos a unir sea suficientemente bueno para soportar muchas filas de conector. O sea, hay alternativas para poder hacerlo. En lo particular, preferimos siempre aumentar el diámetro a costo de la capacidad y obviamente colocar un número de pernos, yo en lo particular hasta 3 por fila, no más. Como pueden ver acá, es algo que pasa y del comportamiento de la madera estructural. Muy bien.
Al igual que en el caso de clavos, hemos preparado un flujograma. Me voy a permitir compartir con ustedes, voy a hacerlo un poquito más grande. Voy a abrir mi zoom para que podamos, perdón, mi lupa, para que podamos verlo de una mejor manera. Y vamos a ir en adelante, ¿sí? Bien. Al igual que en uniones clavadas, el paso inicial son las bases de cálculo. Vale decir, sacar las escuadrillas iniciales, esto del diseño de tensión o compresión. Sacar el grupo de la madera en el diseño que es elaborado, sea el grupo A, B o C, es indiferente. Definir las cargas y su orientación respecto a la fibra, es decir, la carga es paralela, la carga es perpendicular o está a un ángulo, en función seguramente de que sea un techo u otro tipo de estructura bien particular. En base de las bases del cálculo, nos preguntamos, ¿es cizalle doble o cizalle simple? Recordar que el cizalle simple simplemente es un traslape entre dos elementos. El cizalle doble requiere un elemento adicional o el elemento central con dos platinas metálicas. Lo usual, lo clásico y la norma, los parámetros de cálculo para cortante doble. Si tengo cortante simple, debo hacer una corrección que aquí se explica. Yo voy a asumir en este caso que sigo con el cortante doble y por tanto ahora nos toca definir cuánto vale ese L que estaba dado en las tablas de la norma. Entonces, para cortante doble nos dice la especificación lo siguiente, que L es el valor menor entre el espesor central y el doble del elemento más delgado. Eso tiene que quedar muy claro. El elemento central o el doble del espesor del elemento más delgado. Si lo hacemos de cortante simple, L sería el menor entre el espesor central y el doble del elemento más cargado, pero más delgado, perdón. Acá, como tenemos solo dos elementos, entonces ahí será mucho más sencillo de verificar, mientras que en el caso de cortante doble, hay que verificar los tres elementos y evidentemente colocar el elemento donde tengamos esta relación, ¿no? En este caso, la relación del espesor central o el doble del elemento más delgado. Una vez definido L, hay que definir el diámetro, ¿no? Y aquí hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Voy a abrir mi especificación de un segundo. Acá estoy con un resumen acá de la norma, capítulo 12.2, uniones empernadas, y tal cual aquí nos indica, ¿no? Exactamente, yo lo puse en flujograma, aquí lo pone en resumen antes de entrar al capítulo. Nos habla de las bases de cálculos, la carga admisible por perno y los demás cuestionantes para el diseño, ¿sí? Voy a volar rápidamente y notar que en la tabla que copié en las diapositivas es exactamente la misma, la que está acá, solo que maneja L minúscula, tal vez sea mejor para entender bien y no confundir con L mayúscula, tal vez de la longitud del elemento. Este L es, repito, el espesor más delgado entre las partes conectadas, ¿sí? Bien. Ahora, ¿por qué he venido aquí a la tabla? Porque hemos dicho, primeramente, calculamos L. Por ejemplo, si tengo dos elementos, el primero que sea de 4 centímetros, el segundo que sea de 6.5 centímetros, entonces yo tengo que definir acá. Si voy a elegir el más delgado, entonces sería 4. Con 4 centímetros yo puedo elegir o puedo mezclar con pernos de 1/4 hasta 3/4, ¿no? Esa es la relación. Pero si yo tengo una longitud de 2, por ejemplo, o de 3, vean la tabla que es prohibido un diámetro de perno mayor que 5/8. Entonces está muy vinculado la longitud con el diámetro del conector. ¿Cómo saber? Hay que venir aquí a la tabla del manual o si no de la tabla que les he mostrado en las diapositivas, que es exactamente la misma tabla. Bien. Una vez definida entonces este valor de la longitud y el valor del diámetro, vamos a la tabla 12.7 y debemos leer las capacidades admisibles para P y Q. Por más que yo tenga una unión traslapada en tensión simple, es buena práctica hacer la planilla y dejar ya ahí por defecto que el usuario copie tanto P y Q de las tablas de la norma del Pacto-ANDE. Una vez eliges, ya sea para cortante simple o doble, eliges en este caso P y Q, nos preguntamos si hay platinas metálicas. Y si es así,
se mayora por un 25%. Caso contrario, si es que no hay, sigues adelante. Y la idea ahora es encontrar la fórmula de Hankinson en función de la conexión que estemos revisando. Entonces, yo tengo que tener todos los ángulos habidos por haber definidos, cosa de que el postulante pueda entrar, pueda realizar la revisión y pueda verificar justamente que en este caso, si tiene vertientes metálicas, se le multiplica por 1,25, caso contrario, no se le multiplica por nada. Una vez el ajuste por las vertientes metálicas, seguimos adelante y verificamos, como les decía, el ángulo. Y tenemos un techo, por ejemplo, verificamos el ángulo en grados Celsius y acá calculamos la capacidad admisible en función del ángulo de la fórmula de Hankinson, que obviamente debe ser menor que Q, perdón, menor que P, pero mayor que Q, si es que el ángulo está entre 0 y 90 grados. Para ambos casos es exactamente lo mismo, no tendría por qué variar, ¿sí? Bien. Posteriormente, una vez ya definido la capacidad, está corregida, debemos encontrar el número de pernos, que simplemente será la carga actuante o la demanda entre esta capacidad admisible por perno, se divide y encontramos ya el número de pernos, que obviamente tenemos que redondear. Si nos sale 2.2 o 3.6, tenemos que colocar pues un valor entero superior. Acá tenemos que parar y luego tratar de hacer la distribución de los pernos cumpliendo los requisitos de espaciamiento, los que son las separaciones mínimas centro-centro y centro a borde. Acá también, y no está tan bien colocado, hay que hacer como una verificación de la conexión, que seguramente que acá la hemos colocado, pero podríamos también hacerla atrás, del tema del número de pernos por fila, ¿se acuerdan? Que decíamos hasta dos pernos por fila no tiene reducción, a partir de 3 en adelante tiene una reducción. Entonces, esto lo haremos al final, una vez tengamos el detalle constructivo o el esquema. Entonces, ya en función del número de pernos y la distribución, la pregunta viene si las escuadrillas de diseño cumplen con lo solicitado, cumplen con la demanda. Una vez, en este caso, esté verificado y esté ya dibujado todos los pernos con separaciones mínimas, máximas y definido, yo podría saber cuántos pernos por fila dispongo en la conexión, y ahí podría aplicar la tabla de reducción de capacidades, la tabla 12.8, y ajustar exactamente o verificar que en el diseño se mantenga la capacidad de mi conexión por más que tenga esta observación o esta reducción. Si no se cumple, obviamente habría que rediseñar y elegir usualmente en el paso número 1 una escuadrilla más grande, o sea, o más ancha, para que pueda entrar o para que pueda caber todas las filas que yo prevea acá en la conexión, todo con el afán de bajar el número de pernos por fila. Si tengo 9 pernos, por ejemplo, la peor idea será colocar en una sola fila, ¿no? Ahí voy a perder mucho, además que no me permite la norma. Fíjense, voy a volver. Recordar que la norma, tal como está de manera así literal, como está aquí en nuestra hojita, de manera literal, la norma nos impide colocar más de 6 pernos por fila. Solo 6. Si tengo 9 es prohibido que lo coloque una sola fila. En 2 filas podría colocar, si soy simétrico, quiero llevar un perno más, 5 y 5. Antes con 5, y si tengo pertina 0.80, si no tengo 0.76, le bajamos significativamente la capacidad de la conexión. Pues probablemente puedo volver hacia atrás y tal vez hacer un calculito para 4 pernos por línea y tener en este caso 3 líneas de pernos. Las 3 líneas de pernos, para que puedan caber dentro de la escuadrilla, debería ser un detalle esquema, un cálculo numérico para ver los espesores. Y de seguro es que si no entra, yo debería pensar netamente en cambiar la escuadrilla a otra más ancha para evitar ese tipo de problemas de que no entren muchas filas de conectores, en este caso de pernos. Bien, dicho esto y todo el procedimiento explicado, hay que hacer algunos ejemplos para entenderlo mejor, para aplicar. ¿Hasta acá alguna pregunta que tengan o duda? Por si acaso, todo está referido a cortante doble. Como les he mostrado, todo es referido, es decir, la tabla que nos da la norma, está en cortante doble.
¿Se acuerdan que en clavos, las tablas que nos daba la norma estaba en cortante simple? Y todo se hacía referencia a esta tabla haciendo las correcciones respectivas. Pues así es en la norma del patrón Nino. Han hecho ensayos específicos para cizalle simple en clavos, cizalle doble en pernos, y en los casos particulares simplemente se aplican parámetros de ajuste o de calibrado de estas nuestras fórmulas de cálculo, capacidades. ¿Ya? Bien, por si acaso todo lo que acabo de explicar está en la norma, está en el manual. Aquí en la primera parte de conexiones empernadas nos da el procedimiento, pero así digamos de manera literal. En este caso, como se puede fijar, lo relevante es encontrar el valor de L. Decíamos, para doble cizallamiento, L será el espesor del elemento central o el doble del elemento lateral más delgado, el que sea menor entre los dos. Ya, para uniones compatibles metálicas, L se tomará como el espesor del elemento central, tal como hemos dicho. Esto para cortante doble. Vamos a revisar para cortante simple o cizalle simple. ¿Dónde estamos? Aquí está. Para cizalla simple, consideraremos la mitad de la carga admisible de la unión de doble cizallamiento, exactamente la mitad. ¿Ya? Y en este caso, posteriormente dice, hay que aplicar todas las ecuaciones que hemos seguido haciendo en función a lo que dice acá este procedimiento de la norma. Como algo adicional, la norma también nos habla de este cizallamiento múltiple, que lo voy a marcar con un lapicito ya para que podamos revisar. Cizallamiento múltiple. Vale decir cuando tenemos más de dos planos de corte. Se refiere a eso. En este caso, lo que la norma nos dice es que debemos sumar las capacidades o cargas admisibles para los diversos planos de cizallamiento. ¿Sí? Para esto, para esta suma, lo que hay que hacer en este caso es básicamente tomar en cuenta cada plano de corte como una capacidad independiente y obviamente luego sumar las tres capacidades o cuatro las que tengamos para tener la resistencia en cortante para nuestra conexión. Usualmente yo no os recomiendo tener muchos planos de corte, mejor sería hasta 2, sería lo aconsejable. Más de 3, 4 y demás nos obligaría a conseguir pernos muy largos que no encontramos en el mercado y probablemente también tengan problemas de flexión a la hora de estar sometidos a esfuerzos importantes. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Aquí tengo yo en mi hoja de cálculo algunos ejercicios. Segundo, por favor. Bien. Vamos entonces adelante. Tenemos ejemplos, vamos a ver diversos. Aquí vamos a ver cuál podemos hacer de estos. Aquí uno muy sencillito. Tenemos una plancha, un elemento central y dos planchas metálicas, ¿no? Parecería la unión de una armadura en un nudo, en un encuentro. La plancha metálica es de 2 milímetros, tengo una carga de 55 kN en el madero central y para la transferencia de carga, las platinas tienen que absorber obviamente la mitad de la carga del madero central. La madera ya está definida, está diseñada, es un madero de 4x6, ¿no? Entonces se nos pide encontrar, o en este caso, diseñar la conexión empernada, o sea, el número de pernos y su distribución en un detalle constructivo. Este sería el primer ejercicio. Tenemos otro para la carga transversal y uno para la carga inclinada, ¿no? A ver, hagamos por arrancar esta metodología, haremos este ejercicio. ¿Qué les parece? Entonces yo voy a abrir mi recorte. Haremos de manera manual, luego hacemos en planilla ya, para hacerlo más interesante. Vamos a recortar esta pregunta. Sus recortes. Ahora sí. Entonces voy a llevar nuestra pregunta a mi planilla, a mi hojita de cálculo del día de hoy. Vamos a pegar el ejercicio. Voy a abrir también tratar de definir un color de página, mis renglones y el tamaño de papel
el clásico tamaño carta para que les distribuya, ¿no? Obviamente esto vamos a ir ajustando para no tener problemas. ¿Sí? Bien. Cualquier pregunta que tengan, por favor me la van a hacer ahora, ¿ya? Esto vamos a borrar. Ahí que ve esto. Bien. Como siempre, en este ejercicio vamos a colocar los datos y posteriormente vamos a ir trabajando lo que serían, en este caso, nuestras bases de cálculo y todo lo referente al diseño de esta conexión. Así como siempre hemos trabajado, ¿no? De esa manera ordenada, siempre colocando en orden la demanda, lo que sería la capacidad y el demás cálculo que vamos a ir haciendo, ¿sí? Entonces voy a comenzar ordenando. Esta es nuestra hojita. Vamos a colocar aquí los datos, aquí en la parte de la izquierda, ¿ya? Eso sería entonces diseñar la conexión. Acá pondremos hallar como dato el número de pernos, el diámetro del perno, también será importante saber cuánto va a ser, y también el detalle que sería el plano con los pernos ubicados. Es lo que nos piden en este ejercicio. Estamos aquí colocando como una notita para darnos cuenta que nos pide. Muy bien. Comenzamos con punto número 1, datos de este ejercicio. Y arrancamos. Primeramente, la madera es verdolago. Verdolago es madera del grupo B. Si tienen duda, aquí ir al manual del pasto andino. Yo ya lo voy a copiar acá. Entonces la madera es grupo B. ¿Qué más? Tenemos una carga actuante de 55 kN en el madero central. Tenemos un tamaño definido. Tenemos un tamaño definido de 4 pulgadas por 6 pulgadas con sección comercial. Como sección real podemos ir a la norma o al manual del pasto andino y vamos a encontrar que 4 pulgadas es 9 centímetros y 6 pulgadas son 14 centímetros. Por si acaso vamos a ir a verificar esto. Entonces agarramos nuestra hojita y vamos a verificar que el 4 por 6 era lo que teníamos en el ejercicio, 4 por 6 exactamente. Vamos a marcar en sección real. Aquí está, en sección real. Equivale a 9 por 14. Decíamos este parámetro. Esto es real y este es comercial, ¿verdad? Listo. Esto en pulgadas. Esto en centímetros. Ya está. Tenemos la dimensión de nuestra madera. Procederíamos ahora a definir que tiene planchas metálicas. Entonces existe pretina de acero. La calidad usualmente es la típica, la estándar. En este caso sería la clásica A36, la más convencional. Tiene un espesor, dice, de 2 milímetros. Bien. Vamos a verificar entonces el cálculo de nuestra conexión y definirla. Paso siguiente, vamos a definir, como siempre hemos hecho, la demanda. La demanda en ASD, como manejamos en esta metodología, y está dada aquí en el ejercicio, directamente la carga P es 55 kilonewtons. Le voy a poner P de servicio para un poco de diferenciar la carga de la resistencia. Esta es la resistencia o la demanda. Vámonos ahora al punto 3, a lo que sería el diseño de la conexión. En este caso, para diseñar, vamos a partir del flujograma que hemos planteado, que es lo mejor que podríamos hacer.
Y como paso inicial tendremos que definir si es cortante simple o cortante doble. Aquí vamos a definir, estamos en un corte o cizalle doble. ¿Por qué doble? Porque tenemos dos planos de corte. Tenemos un plano a este nivel en los conectores y aquí otro plano a este nivel, cortante doble. Bien, procurando seguir este blogograma, hay que definir L en este caso. Entonces, definimos la distancia L. La distancia L. ¿Qué decía la norma al respecto? Es el espesor del madero central o de los maderos laterales el que sea menor. Como no tengo un madero lateral, solo tengo platinas metálicas, yo tomaré siempre del madero central, ¿ya? Entonces, aquí el esquema, voy a dibujar aquí otro detallito para que se note. Tenemos nuestra madera central de esta manera. Aquí tenemos una distancia, ahorita vamos a colocar. La platina metálica la voy a definir aquí en la parte superior e inferior. Toda esta pieza. Está por aquí. Que va en la parte superior. Y otra que va en la parte inferior. Ya. Las platinas metálicas apenas tenemos 2 milímetros, ¿no? Es bien chiquita, aquí voy a tratar de ponerle con un espesorcito para que se note. Lo mismo en la parte superior. Tiene un pequeño espesor de 2 milímetros. Y vamos a acotar acá. Entonces tenemos aquí un espesor de 2 milímetros, tanto acá como acá. En cuanto a la sección, como es 4 por 6 y en unidades métricas 9 por 14, pues obviamente 9 será el espesor y 14 será el ancho de nuestro elemento de madera. Ahí está. Las fuerzas actuantes. Ahí tenemos la tensión de servicio, si le voy a llamar. Aquí tendríamos por equilibrio simple, PS medios y PS medios, ¿verdad? Muy bien, entonces en base a este análisis voy a definir lo que sería el valor de L. Entonces, L es igual a 9 centímetros, que es el espesor del elemento. Espesor, es 9 centímetros, ojo que es espesor. Para 9 centímetros definido, ahora lo que tenemos que hacer según el flujograma es definir el diámetro. Entonces, esto vamos a primeramente remarcar un cuadrito así. Vamos a colocar a definir el diámetro del perno. Tal vez de sub B le voy a colocar para seguir la misma nomenclatura que veíamos en pernos en acero. Y vamos a ver a la tabla, pues. ¿Qué tabla? La que tenemos disponible en este PowerPoint, que es el mismo que tenemos en la norma, ¿sí? No difiere en absoluto. Bien, entonces para una longitud de 9, que aquí vamos a encontrar, está justamente por acá, puedo tener un perno de 3 octavos hasta de 3 cuartos. ¿Cuál voy a elegir? Aquí también está en función, como decíamos ayer, de la carga. A ver rápidamente. Si eligiese uno de 3 octavos, el entre D es muy grande, o sea, es muy esbelto.
usualmente la relación, les digo, L entre D, preferentemente no mayor que 6 o 7, exageradamente. Yo no sugeriría un diámetro con de 3 octavos porque tenemos demasiada esbeltez en el perno. Sin embargo, en términos de carga, soporta carga axial en grupo B 523 kilogramos. Si yo divido los 523 entre 55 kN, ojo que esos 55 kN hay que convertir y lo voy a hacer esto marcado. Entonces, haremos eso rápidamente. P actuante de servicio, ¿sí? Los 55 kilonewton, que los voy a convertir en kilogramo, ¿ya? Para tener una idea. Por 102, pero no es exacto. No es por 102, pero es una aproximación racional. Y tenemos exactamente 5.600 kilos. Entonces voy a hacer un juego. Si mi resistencia P de la tabla para el valor que he elegido inicial es 523 kilos, entonces 523 kilogramos fuerza, al aplicar una ecuación de número de pernos sin corregir, luego vamos a corregir de esta demanda entre esta capacidad, ¿cuánto tendría? Tendríamos 10.7 pernos, 11 o 12 pernos. Que podría pensar en colocarlos en dos filas, tendría 6 y 6, pero si ya pongo 6 y 6, recordar que mengua demasiado la capacidad, se reduce significativamente. A 6 pernos, que es el límite, baja a 0.73. O sea, prácticamente le reducimos casi un 30% a la resistencia. No vale la pena. Entonces pensaría en colocar 3 filas de 4 pernos. La pregunta es, ¿3 filas van a entrar en este detalle? 3 filas van a entrar en este ancho de 14 centímetros. Ojo que hay separaciones mínimas, ¿no? Entonces no es algo factible tener tanto perno en este caso, y propondré algo mejor de ese análisis, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar nuestro manualcito, otra vez a los diámetros comerciales. No elijo 3 octavos. Si elijo media, ya la capacidad sube a 835. Podría ser una opción media o 5 octavos, una de los dos. Notar que esta tabla ya toma en cuenta el factor de seguridad y los estados límites, o sea, la falla de la madera por aplastamiento, la falla por flexión del perno, etcétera, ya toma en cuenta. No nos dice cómo, pero ya está ahí metido. Esta elección, entonces, entre media pulgada y 5 octavos. ¿Cuál elegimos? Tenemos que tomar una decisión. A ver, vamos con 5 octavos porque para tener un número pequeño y luego vamos a revisar. Volvemos atrás, ¿ya? Entonces, elegimos 5 octavos. Estamos eligiendo con ese criterio. Entonces se elige 5 octavos. También una decisión está asumida para nuestro diseño. Podemos marcar incluso todo lo que es de cálculo. Este viene de un cálculo definido, y todo lo que es asumido con color verde podría marcar para marcar la diferencia de qué valor introducimos como calculista y qué valor ya de comparación viene pero de la norma. Una vez definido L y D, tengo que hacer un cálculo relativo a L entre D. Podría dividir 9 entre 5 octavos convertido en centímetros, pero eso ya para qué hacer si es que en la norma también tenemos ya la relación L entre D, que es 5.7. 5.7. Con 5.7 entramos a la norma y digamos, leemos la capacidad directamente 1200 kilos para carga axial. Entonces, la capacidad en longitudinal 1200 y en transversal Q, ¿cuánto? En transversal Q, ¿cuánto nos sale?
395. ¿Por qué es importante tenerlo? Es buena práctica sacar los ambos parámetros y después, si tenemos un ángulo inclinado, aplicar la fórmula de Hankinson. Es buena práctica hacer así. ¿Ya? Listo, ya tengo mis capacidades, entonces directamente puedo decir que este valor es dado para 0 grados y este valor dado para 90 grados. ¿Sí? Entonces, como estábamos en 90 grados, perdón, 0 grados, es carga paralela, yo voy a colocar en este caso un ajuste de la capacidad de tabla. Estas capacidades, ojo, son de tabla directamente, copiados de la tabla del Patonino. ¿Esos ajustes cuáles serían? Vamos a recordar que es lo que hemos dicho. Si es corte simple, hay que dividir entre 2 o encontrar la capacidad de corte simple en cada plano. Eso se puede hacer. Estamos en corte doble, no habría que hacer nada. Pero, recordar si tenemos este caso o el caso con pletinas, que era un poco distinto, que para las pletinas nos da ciertamente la opción de mayorar por un 25%. Eso lo voy a utilizar. Entonces, un factor de 25%, un factor de corrección, así lo voy a llamar. Entonces, de más 25%. Por tema de pletinas metálicas. Listo. Entonces voy a corregir. Voy a poner aquí P corregido. Será 1200 multiplicado por 1.25. Voy a sacar mi calculadora, dame un segundito. Si no, hacemos nomás con MatCat. $1500 kilogramos fuerza por perno. Ya está. Posteriormente lo que hacemos es calcular el número de pernos. Digamos, el número de pernos necesario, requerido. Simplemente será el número de pernos igual a la demanda, que es leído 5608.439 5308.49 5608, que voy a corregir. .44. Este es en kilogramo fuerza. Dividimos entre la resistencia de un perno, 1500. Hacemos operaciones, se va kilogramo con kilogramo y simplemente que me queda el número de perno. Entonces, el número de perno, ¿cuánto sale? Hacemos operaciones numéricas. Y lo voy a hacer con mi calculadora que ya he encontrado. Y sería 5608.44 entre 1500. Tenemos 3.74 pernos. 3.74 pernos. Obviamente no puedo colocar esa cantidad, entonces usar 4 diámetros de los pernos de, decíamos 5 octavos, ¿no? Era para 5 octavos. 5 octavos. Ya está. Lo que tocaría ahora es la tabla para verificar las condiciones que tiene pues nuestro detalle, los espacios. Entonces vamos a hacer eso. Hagamos un esquema. Ya no visto de lateral, sino visto de arriba. Visto de arriba. Voy a elegir el mismo color verde para lo que sería la pletina metálica.
esta manera. Y para la plancha, o para la madera, perdón, central, como está en este esquema, elegiremos el traslape, está por aquí más o menos. Y está. Tenemos la capacidad o la demanda, perdón, de tensión. Está por el eje de los elementos. Aquí tenemos la carga de tensión de servicio, que aquí también se replica en cada elemento, sería de medios. Como tengo la gráfica superpuesta, aquí también le pondremos PS medios, ¿verdad? Ya está. Ahora, los 4 pernos, ¿cómo lo podemos arreglar? Una sola fila o 2 filas, que sería lo adecuado. Entonces yo pienso que con 2 filas va a ser muy adecuado y vamos a evitarnos problemas. Entonces marco el centroide de esta gráfica. Esto exactamente son los 14 centímetros. Ahí tenemos 7 y 7. Entonces yo voy a, de manera equidistante, voy a colocar estas guías para colocar los pernos de la práctica. Entonces elegimos los pernos. Le da uno por acá, uno por aquí, uno por acá, uno por acá y uno por acá. Listo. Ya tengo los 4 conectores ya definidos. El perno se me ha, lo he hecho muy separado. Tiene que entrar acá adentro. Aquí tiene que entrar. Ahí está. Y lo que me queda es acotar y ver que si en 14 centímetros va a entrar esta gráfica. Caso contrario tendría que cambiar. ¿Qué dice la norma al respecto? Lo he puesto aquí de manera gráfica en mis diapositivas. Y aquí tenemos el caso con corte doble y direcciones totalmente paralelas al grano. Como estoy en tracción simple o tensión simple, voy a utilizar 5 en los bordes y 4 en el medio. Entonces, hacemos eso. Voy a calcular acá de manera rápida cuánto es 5 veces el diámetro, 4 veces el diámetro, en este caso 5 veces por 5 octavos y 4 veces por 5 octavos. Listo. Vamos a calcular de manera numérica. El primero, 25 entre 8. El segundo, 4 por 20 entre 8. Y tenemos 3.12 y 2.50. Y 2.50. Y hasta tenemos en este caso las longitudes o dimensiones, en este caso requeridas, permitidas. Ya está. Entonces, esas separaciones las vamos a ir verificando a lo largo de nuestro elemento. ¿Cuánto le vamos a colocar? Notar que las fórmulas que hemos usado ahorita están acá y la norma la voy a abrir para que lo podamos leer. Están ahorita en pulgadas, 3.12 y 2.5. Vamos a revisar para evitarnos un problema. ¿Qué dice la norma al respecto? Específicamente. Vamos a valor de las separaciones. Ahí está. Bueno, las separaciones están en función del diámetro de los conectores. Aquí me he equivocado. ¿Qué diámetro hemos elegido? Ya 5 octavos. Pero 5 octavos en unidad métrica tenemos en la tabla. 5 octavos tenemos en la tabla. En unidades métricas, esos 5 octavos. Estamos exactamente, son 1.59 centímetros. 1.59. Yo podría agarrar y aquí se el reemplazo.
5 por 1,59. Bueno, esto igual lo vamos a hacer así, ¿ya? Lo voy a dejar así en pulgadas y poner también en centímetros para poder definir, ¿ya? Esto voy a llevar abajo un poquito. Le vamos a convertir. Ya está. Entonces, aquí tengo 635. Y aquí tengo 7 otra vez. 3.12 por 2.54. Tengo 7.92. Hay que redondear estos valores y lo voy a llevar esto entonces a 8. Entre borde y centro 8 centímetros. Aquí lo vamos a acotar. Entonces con otro color o otro grosor. Y el medio puede ser 7 centímetros. Listo, entonces el traslape total, ¿cuánto sería? 7 y 8 tendríamos, en este caso, 15 más 8, tendríamos 23 centímetros de total de esta longitud. Total. Vamos yendo en sentido vertical. Quiero acotar también de este borde a este eje, de este eje a este eje y de este eje a este borde. Bien, en sentido transversal a las fuerzas, el reglamento indica una distancia de 2D, mínimo, 2D. Hacemos lo propio, como hemos hecho acá. Voy a calcular aquí el atrasito, porque es 2 veces el diámetro del clavo, perdón, del perno, así le voy a llamar. Sería 2 por 5 octavos. ¿Y cuánto nos sale? 1.25 pulgadas, 1.25 pulgadas, perdón, y en centímetros 3.17. Entonces vamos a elegir 4. Entonces elegimos 4. 4 por acá, perdón. 4 por acá, 4 por acá. Tengo 8. Para el 14, ¿cuánto me faltaría? Faltarían en este caso, 6 centímetros. Podría hacerlo así. Al igual, preferimos siempre darle un mayor tamaño entre centro y centro de la parte central. Entonces es preferido siempre darles espacio. Alguien me podría preguntar también, pero ingeniero, ¿por qué no distribuimos en partes iguales? Los 14 entre 3 y vemos que es mayor que 2D y estaría. También se puede hacer, pero yo prefiero irme al mínimo en el borde y dejarle más espacio en la parte del medio. ¿Sí? Eso para que también se pueda atornillar de mejor manera. Son estilos, son definiciones que tú también les puedes acomodar. Con que cumplas vos los mínimos estarías bien. Y ya está, pues me cumple los 4 pernos, me cumple todo. ¿Ya? Ahora, nótese que desde el flujograma que hemos trabajado, no acaba ahí. Ya con el detalle de la escuadrilla, lo que tenemos que ir haciendo ahora es la verificación. Hay que verificar en este caso el efecto de grupo, también se llama eficiencia. Entonces vamos a ajustar ya con el esquema. En la siguiente hojita lo vamos a hacer. Voy a borrar, tener la misma hojita de atrás. Todo esto lo vamos a quitar.
Ya está. Entonces aquí voy a colocar a continuación ya para que se note y podamos ubicar. Listo. Seguiríamos el paso anterior. Teníamos el número, siguiendo el número 3, diseño de conexión. Tal vez para tener un punto adicional, aquí le pondremos 4, detalle de la conexión, así lo voy a llamar, punto 4. Punto 5, entonces, la verificación de la eficiencia de la conexión. 5, la verificación del efecto de grupo. Aquí le puedo colocar también eficiencia de esta conexión. ¿Sí? Bien, entonces, para entender esto, prefiero irme a mi exposición y voy a copiarme este cuadrito que es importante para que yo ubique perfectamente lo que estoy queriendo explicarles. La tabla 12.8 de la norma, tal cual la estamos copiando. Ahí está. Entonces, la tabla esta, que obviamente vamos aquí a poner un detallito. Esto es del manual del Pacto Andino, ojo. Tenemos en este caso 2 pernos por línea, tenemos 2 líneas, por tal motivo tenemos también uniones entre elementos laterales de acero. Estamos en este caso, entonces, estamos en este caso específico. Y el factor de corrección, el factor de eficiencia, si le voy a colocar, es 1.0. Déjenme borrar, no me gusta mucho esta grafiquita, tal vez con un rojo nomás. Listo. Y como verán, hemos evitado hacer una reducción, porque tal vez al reducir a 0.94 o 0.87, el detalle que he dibujado no sería válido, porque por ahí me pide un perno o un par de pernos más. Entonces, por eso me he asegurado de mantener la conexión, ¿verdad? Pues buena estrategia antes de hacer o en planilla o a mano, ir calculando con la división del número de pernos y tanteando y sabiendo más o menos cómo te tiene que salir el resultado. Y aquí ya nos sale, entonces, calculemos nomás la capacidad que le habíamos llamado, la capacidad P corregida, que voy a llamar capacidad corregida con efecto de grupo, así eso más, igual este P corregido que teníamos anteriormente multiplicado por este factor de efecto de grupo. Entonces tendríamos los 1500 kilos por perno, 1500 kilogramos fuerza por perno, multiplicado por 1, igual 1500 kilogramos fuerza por perno. Entonces, P corregido, si quieres, total de toda la conexión, simplemente será esos 1500 kilogramos fuerza por perno multiplicado por 4 pernos y tendríamos simplemente una capacidad de 6000, ¿no? 6000 kilogramos fuerza. Listo. Comparando contra la demanda,
que teníamos 5000, 5000. Hemos colocado esto donde, aquí, 5608. Tal vez esto lo vamos a copiar acá. Esto como conversión, esto igual a 5608 kilogramos fuerza, ¿ya? Entonces ya tenemos calculado, tenemos verificado todo lo referente a nuestro conector. Ya tenemos todo definido y tenemos todo ya plasmado en este ejemplo, ¿ya? ¿Qué faltaría por hacer? Pensemos en lo que hemos hecho en acero estructural. En acero estructural, en un ejemplo similar, cualquiera de diseño, no solo pensamos en la conexión como tal, vale decir, en el esfuerzo del perno o el aplastamiento de la madera, que la tabla que nos da la norma es para eso. También hay que pensar que estamos en tracción simple. Y en tracción simple hay que hacer muchas verificaciones que no hemos hecho, ¿verdad? Las tenemos que hacer ahora con la finalidad de verificar el cumplimiento de la resistencia y de la capacidad de nuestra conexión, ¿cierto? Entonces, ante este detalle, lo que vamos a hacer es una revisión respecto a nuestra conexión en tensión. Entonces, lo que voy a hacer como un punto adicional, 6. Tal vez aquí podemos colocar, ¿no?, que P corregido total es mayor que la carga de servicio, entonces cumple, ¿ya? Punto número 6, estamos en 6, vamos a ver, ¿sí? Punto número 6, le vamos a colocar, número 6, la verificación a tracción simple, en este caso del miembro o de los miembros. Listo. ¿Se acuerdan? Un elemento cualquiera, decíamos, como este, que esté en fuerza de tensión, decíamos la capacidad admisible en tensión es, o la fórmula, la capacidad simplemente es el esfuerzo admisible en tensión paralela a las fibras multiplicado por el área gruesa, ¿verdad? Esto decíamos para el diseño de los miembros. Es como aplicar en acero la excedencia del área bruta, ¿ya? Entonces aquí pondremos, esto es en ámbito de el miembro. Esto es en el miembro. Ahora vamos a incorporar una adicional que sería en ámbito de la conexión, ¿no? Aquí tenemos en este caso la platina metálica por acá arriba y por acá abajo, ¿no? Ahí tenemos las cargas, decíamos T medios o T medios, ¿no? Que lo hemos dicho también que le hemos llamado P, no importa, esto es lo mismo. Los conectores ya los tenemos, ¿no? Los conectores, hemos dicho, son dos filas y tenemos que unir por acá con un diámetro, con un perno, aquí con otro, haciendo el cortecito justamente en ese sentido. En planta hemos dicho, en el esquema que hemos dibujado, que me voy a permitir copiar también, lo vamos a tratar de editar. Hemos dicho, esa es la separación entre ejes de pernos, tenemos todo ya definido.
Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Verificar también en el ámbito de la unión lo que sería la ruptura, al igual que veíamos, se acuerdan, en acero. Yo les dije en el capítulo de tensión en madera, ruptura, es decir, áreas netas, vamos a revisar cuando veamos conexiones. Ya estamos en conexiones, entonces vamos a revisar que para este elemento, tal vez esto igual sea importante que lo borremos, no nos interesa mucho que esté aquí este valor. Es lo que sí me interesa es colocar sí, la fuerza de tensión. Ahí tenemos la fuerza de tensión, aquí tenemos la reacción. Una primera línea de falla es la que voy a mostrar a continuación, esta que está aquí, que va a afectar a la madera como también a las platinas metálicas. Entonces, yo voy a hablar de la madera en este caso, ya primeramente. Entonces, diremos esta fuerza admisible en ruptura igual al esfuerzo en tensión paralelo a las fibras, que no va a cambiar, multiplicado por el área. En este caso, ¿qué área voy a tomar en cuenta? El área neta. Por el área neta. Esta área neta, esto obviamente será en la conexión, en tensión. La voy a calcular acá y diremos que esta área neta es igual al área bruta menos el área de los huecos, ¿verdad? En esta línea de falla tenemos dos huecos. Al igual que en acero, el diámetro de los agujeros estándar, así le voy a llamar, es igual al diámetro del agujero, o perdón, del perno, más una suma. La suma usualmente es igual que en el cálculo de acero, es 1/8 de pulgada. Decíamos 1/8 en términos de un 16avo de lo que sería la holgura real y otro un 16avo en función de la afectación. Lo voy a colocar pero ahora en términos milimétricos, ¿ya? No voy a colocar en pulgadas. Entonces 1 entre 16avos, por ejemplo, por 25.4, nos sale exactamente 1.58, en este caso, milímetros. Si coloco en 1/8, nos sale exactamente 3.17 milímetros, ¿ya? Usualmente se maneja un valor redondeado en centímetros, eso en madera, ¿ya? Yo aquí voy a manejar un 0,2 de centímetro, ¿ya? Colocándolo en centímetro. O si quieres 2 milímetros como holgura. Esa área afectada por el taladrado de la madera, porque en la madera se taladra, no se punzona, voy a considerar que no es relevante, ¿ya? Y voy a tomar en cuenta ese de un 16avos, pero redondeándolo al milímetro superior. Repito, un 16avo de pulgada me sale 1.59 milímetros. Redondeamos a 2 milímetros directamente. 0,2 centímetros, como lo quieran ver. Yo con este valor de diámetro voy a calcular lo que sería el área neta. ¿Ya? Listo. Haremos el cálculo, hagamos el cálculo. Tal vez un poco de espacio me voy a dar acá para poder hacer un poquito por acá. Ahí está. Entonces, hagamos la primera expresión de cálculo. En este caso, el esfuerzo, y tal vez en los datos lo puedo colocar, en los datos, el esfuerzo en tensión paralelo a las fibras, grupo B, ¿cuánto es? Voy a ir a las tablas de la norma, a las tablas de la parte 13. Aquí tengo un resumen y agarro pues del grupo B. El esfuerzo en tensión paralelo a las fibras vale 105 kilos por centímetro cuadrado. Todo esto, por si acaso, está en kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿verdad? Está en 105, voy a hallar.
¿Por qué grupo B? Porque es verdolago que está en las tablas de la norma. Hay que investigar y revisar un poquito. Ya está, 305 kilos por centímetro cuadrado. Listo. Vuelvo a mi hojita de cálculo. Ya tengo ese dato. Entonces, ya haciendo el cálculo, ¿cuánto nos sale? Entonces, P admisible es 105 kilos fuerza por centímetro cuadrado multiplicado por el área del elemento sin la perforación, que decíamos 4 por 6 equivalente a 9 por 14 centímetros, ¿verdad? Aquí 9 por 14 centímetros. Esto está en centímetros cuadrados. Nótese que este es como que el espesor y este es el ancho. Si tomamos esa analogía con las placas metálicas, ¿se acuerdan? Ya está. Entonces, P admisible, ¿cuánto nos sale? Multiplicando rápidamente 105 por 9 por 14, nos sale una capacidad de 13.230. 13.230 kilogramos fuerza, que es mucho mayor que el valor de la demanda, que era PS, le habíamos llamado igual a 5.608 kilogramos fuerza. Entonces, cumple. Ok, ¿no? Vamos a la ruptura. Aquí vamos a hacer el cálculo que no habíamos hecho antes. Primeramente voy a definir lo que sería el diámetro del agujero estándar. Será en este caso el diámetro del perno, que es 5/8 de pulgada, más los 0.2 centímetros. Su equivalencia. Aquí en las tablas de la norma tenemos la equivalencia ya definida para 5/8. Tenemos que 5/8 de pulgada es equivalente a unos 59. Si quieren, podemos hacer la conversión, por saber. Y sale 15.87 o 1.587, sí, 1.59, es redondeo. Vayamos a colocar eso. Entonces, 1.59 centímetros más 0.2 centímetros igual a 1.79 centímetros. Listo. Lo que hacemos ahora es encontrar el área neta. Puedo terminar en manejar en términos de área o en términos de anchos. Es indiferente. A ver, si manejo anchos, el ancho neto es igual al ancho bruto menos el número de diámetros de agujero estándar en la falla. Aplico este principio. En la falla tengo dos pernos de 5/8. Entonces sería este ancho total, que es 14. Esto que es total 14 centímetros. Entonces 14 centímetros menos el número, o sea, 2 veces 1.79 centímetros. Entonces, tenemos 10.42. Tenemos 10.42 centímetros. Ahí está. Por tanto, el área neta será simplemente el ancho neto por el espesor, entre comillas, ¿no? No es una placa, pero así le vamos a llamar. Tenemos entonces 10.42 centímetros por los 9 centímetros de espesor de nuestra madera, grueso de la madera. 10.42 por 9, entonces 93.78. Ya está. Por último, entonces, calculamos lo que sería la capacidad. Esto está un poquito abajo, lo quiero subir.
Vamos a subir un poquito. Ahí. Entonces, ¿qué nos quedaría? Que esta resistencia P admisible igual los 105 kilos por centímetro cuadrado multiplicado por 93.78 centímetros cuadrados. ¿Cuánto nos queda? 9.847 kilogramos fuerza. Este valor es mucho mayor a la demanda, entonces, ok, cumple. ¿Existe bloque de cortante en madera? No. No hay referencia bibliográfica al respecto, solamente la ruptura que les acabo de indicar. Listo, ya hemos concluido y hemos verificado todos los estados límite que teníamos que haber revisado, todas las posibles fallas. Lo que sí nos quedaría pendiente es la falla de la platina. Hagámoslo, no seamos flojos. Entonces, al igual que en la madera, la platina también puede fallar. Entre la platina yo la voy a diseñar, como ya sabemos, con AISC. Aquí vamos a colocar el punto número 7. Continuación 2, ejercicio 1, empernado. Ejemplo 1, ya. Entonces, punto 7. Punto 7. Verificación pletinas de acero. Listo. Nota para esta verificación, una notita aquí. Se va a dar con la AISC 36016. En este caso, entre comillas, LRFD, ¿ya? Esto es una observación que hacen varios colegas y dicen lo siguiente. El enfoque de diseño que estamos viendo es ASD. Ahora, como es en la madera, ¿cómo vamos a verificar la platina con LRFD? Estaremos mezclando enfoques de diseño para una misma conexión, ¿verdad? Es una observación valedera, efectivamente. Incluso la carga que me dan es una carga en ASD. Entonces, tal vez ya, por no tener la observación, hagámoslo con el ASD, ¿qué les parece? No les he enseñado, no estamos avanzando a ASD, pero tampoco es difícil. Sobre todo en tensión es bien facilito entender esto. ¿Ya? Hagamos con ASD. Bien. En este caso, vamos a revisar y vamos a decir lo siguiente. En ASD, la resistencia, perdón, la capacidad P o la demanda P debe ser menor o igual a la resistencia nominal dividido entre un factor omega. ¿No? Este omega es un factor de seguridad. Este parámetro está aquí mostrado, es la capacidad admisible, se llama así, ¿ya? O permisible. Bien, entonces vamos a calcular esos parámetros. Voy a comenzar indicando que esta pletina, solamente la pletina la voy a dibujar así en vista en planta, una de ellas, solo con una voy a hacer, tiene esta configuración. Aquí tenemos la carga actuante, la carga PS entre 2, porque cada pletina aguanta una parte de la carga. Tenemos los 4 conectores
1, 2, 3 y 4. La línea de falla que vamos a estudiar va a ser seguramente esta, la que está acá, en ruptura. Y esta plaquita, que en realidad es una plaquita, viene en este sentido. ¿Sí? Tiene la siguiente configuración: una plaquita de ancho 14 centímetros por 2 milímetros. ¿Por qué 14 centímetros? Estamos suponiendo del esquema que la platina tiene la misma dimensión de la madera en ancho. Podría ser un poquito más grande, pero usualmente en plancha metálica con madera, en ese mix, si quieres, es como les muestro en esta imagen, como les mostrado al principio de esta clase del día de hoy. Fíjense, usualmente trata de seguir el tamaño de la madera. Fíjense acá, él es el mismo ancho, acá es el mismo ancho, aquí también. Que sobresalga no es muy bueno, no es como en acero. Usualmente que sobresalga no es muy bueno, entonces voy a tomar en cuenta el mismo ancho, que sería el peor de los casos. Muy bien, entonces al tomar en cuenta esta explicación, tengo un ancho de 14 y espesor de 2 milímetros. Aquí voy a, por si acaso, aclarar esto. Por lo mejor lo voy a hacer no tan a la rápida. 140 milímetros, así pondremos. Aquí tenemos el espesor y esto es el ancho bruto, ¿ya? Entonces vamos a hacer el cálculo, como ya sabemos. El primer estado límite es cedencia del área bruta, ¿verdad? Que ya conocemos. La ecuación de cálculo no va a cambiar nunca y dice que la capacidad nominal simplemente es la tensión de fluencia o cedencia multiplicado por el área gruesa. Haciendo los cálculos, el acero es A36, es el acero común y corriente, no usamos aceros de alta resistencia. En este caso la tensión cedente es 36 kSI. ¿Cuánto vale su tensión en kilogramos por centímetro cuadrado? Casi 2500 kilos por centímetro cuadrado. Vamos a ver cuánto es exactamente, ¿ya? MATCAD, entonces, cogemos la tensión de cedencia o fluencia, se le llama así, 36 kSI, y vamos a encontrar exactamente cuál es su capacidad en kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados, ¿ya? 2531. Este valor lo voy a copiar tal como está a mi hojita. 2531. Así lo voy a poner. Algunos textos manejan incluso un valor un poquito menor, manejan un valor de 2500 cerrado. No es significativo, pero lo voy a tomar así como está la conversión exacta, ¿ya? Y yo voy a calcular de esa manera. Entonces tenemos 2531 multiplicado por esta área, que como está en centímetros acá, debo poner en centímetros, ¿verdad? Sería 14 centímetros por 0.2 centímetros, ¿verdad? Este sería el espesor y este sería el ancho. ¿Cuánto nos queda en cuanto a capacidad? Entonces 2531 multiplicado por 14 por 0.2 nos sale 7086.80. 7086.8 kilogramos fuerza. Ahí está. Pero ojo, eso es capacidad nominal. Ahora, para lo que sería ASD, yo debo encontrar la capacidad que es esta, entre un valor omega, ¿sí? La capacidad de diseño. Para esto, yo no sé de memoria ASD, vamos a abrir nuestra normita en metálicas y vamos a irnos a la parte inicial, nuestro índice de contenidos, y voy a ir al capítulo de tensión, al capítulo D. Capítulo D. Ya está. En el capítulo D, si se fijan, en ASD
el factor de seguridad es 1.67. Como que indica, así tienes que calcular. Entonces, con 1.67, voy a copiar. Y vamos a calcular 7086.80 entre 1.67, ¿verdad? Hagamos el cálculo. 4243. 4243.6 kilogramos fuerza. Ahora, esta resistencia parecería que estuviese mal, porque la carga actuante total, ¿cuánto es? La carga actuante total le dijimos que es 5608.44. 5608.44. Entonces, este valor de PS, 5608.44, parecería que estuviésemos mal, que no resiste nuestro elemento, pero nótese que la carga se distribuye entre dos pletinas, pues. O sea, dos pletinas, es muy importante darse cuenta, ¿no? Entre dos pletinas. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Pues del detalle inicial. Para que exista equilibrio, inclusive yo no te debería dar esto. Con darte solamente esta fuerza a la de la madera, tú tienes que deducir que esto se parte en partes iguales, ¿verdad? Es la mitad de la carga. Entonces, PS medios la carga de servicio entre 2, ¿cuánto es? Entonces dividimos y nos sale 2804.22. Ahí está. Listo. Entonces, ya con esta relación, yo digo, aplicando el criterio ASD, que la demanda, o perdón, la capacidad admisible es mayor que la demanda, que era esta. Entonces, cumple. Verifica. Que he comparado los 4.243 contra los 2.804. Cumple. Vamos a la ruptura. Como ya conocemos, la misma metodología. Entonces, listo. La ecuación de cálculo no varía. Es que la capacidad nominal es el esfuerzo en tensión máximo por un área efectiva, ¿verdad? Donde el área efectiva es igual al coeficiente de retraso de cortante por el área neta. En este caso, para este cálculo, el diámetro del agujero estándar en acero, el diámetro del perno más 1/8 de pulgada. Hemos elegido 5 octavos más 1/8 serían más 1/8, es que tiene que quedar bien esto, sería 6/8 de pulgada. ¿Y cuánto nos quedaría? En decimal, 6 octavos sería 0,75 pulgadas, que es su equivalente a hablar de 19.05 milímetros. Y ya está. Vayamos a hablar ahora entonces de el área neta. Al igual que en el caso de la madera, el área neta es este con color verde. Voy a dividir, voy a desestar en este caso. Voy a decir el área neta es el ancho neto por el espesor de la planchita o patina metálica, y calculamos. Entonces, el ancho neto es igual. El ancho grueso era 14 centímetros, ¿verdad? Le descontamos dos huecos de 1.905 centímetros. Estoy convirtiendo en los centímetros, ¿verdad? Hacemos el cálculo.
y nos sale 10.19 centímetros. El área neta entonces es igual a 10.19 multiplicado por el espesor, que es 2 milímetros, que es 0.2 centímetros, ¿verdad? Por punto 2 nos sale apenas un área de 2.04 centímetros al cuadrado. Muy chiquito porque el espesor tan pequeño del acero hace eso. Ya está. Tengo la neta. Coeficiente U, en este caso, coeficiente U sabemos que es 1, porque es 1 el coeficiente de retraso de cortante. Perdón. U es igual a 1 porque es una plancha metálica con perno. Es un solo miembro de plancha metálica. Por ese motivo, coeficiente de retraso de cortante vale 1. Si hay duda, hay que ir a la tabla de 3.1. Ya tengo entonces el área efectiva también, que es igual que la área neta, 2.04 centímetros cuadrados. ¿Qué más? El esfuerzo máximo del material para un A36 es 58 kS6. 58 kS6 voy a colocar su equivalencia exacta. Equivalencia exacta en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, a ver, aquí nomás para hacerlo rapidito. 58 me sale 4077. Entonces esto voy a copiar así. Y aquí lo vamos a colocar ya, 4077. Listo. Sin el decimal, porque quiero un número redondo, ¿ya? Aplicando entonces la ecuación de cálculo, la capacidad nominal igual el esfuerzo máximo último, 4077, multiplicado por 2.04. ¿Cuánto nos sale? Nos queda 8317.08. Kilogramos fuerza. Para el enfoque ASD en rotura, ¿cuánto vale en ruptura este parámetro? Vamos a revisar. Vamos a tensión en ruptura. El coeficiente de reducción es 2. Es más grande porque obviamente una falla en ruptura es mucho menos dúctil o más frágil que una falla en adherencia. Entonces el coeficiente es 2 en ASD. Por tanto, la verificación Pn entre omega, ¿cuánto va a salir? Saldría exactamente ¿cuánto? 4158.5 kilogramos fuerza, que es muy superior a PS medios que habíamos dicho que cuánto es en la verificación que hicimos en excelencia, es 2804.22. Entonces, se cumple. Está resistiendo nuestro elemento. Verifica. Si no verificase el tema de la pletina o de la plancha, podríamos aumentar a 3 milímetros, ¿verdad? Pero no es conveniente. Usualmente en madera estructural las cargas son débiles y usualmente las pletinas no deberían ser mayores de 2 milímetros, que es el espesor comercial de pletina o plancha más, diremos, convencional. Si bien algunos perfiles conformados en frío se pueden encontrar con espesores menores, para decir de 1.3 milímetros y demás, preferiblemente es que en pletinas manejemos un mínimo de 2 milímetros. ¿Qué pasaría si me falla en adherencia? No tengo de otra, tengo que subirle el espesor o cambiar el material. Usualmente en adherencia no nos falla. En ruptura, por el tema de las perforaciones, podría fallar. ¿Qué podría hacer? Más que incrementar el espesor de la plancha, cambiar la geometría, es decir, que no sea 14. O sea, podría yo aumentar este valor, que no sea 14 centímetros, que sea más grueso. Eso sí se puede hacer. Y con esto incremento tanto el área bruta
como también el área neta en el ámbito de la conexión. ¿Ya? Eso podría ser. Ahorita me está cumpliendo casi por el doble. No tengo ningún problema. Listo, con esto hemos concluido un ejercicio completito, verificando las pletinas, verificando en este caso el efecto de grupo con la conexión que hemos planteado, verificando tracción en la madera, tanto en el estado límite de falla por tensión en el miembro, como también en la ruptura en el ámbito de la conexión debido al área neta. Lo propio hemos hecho, más que el factor de corrección, también hicimos todo el diseño de la conexión considerando lo que sería si sale doble y el procedimiento que da la norma, que es determinar la longitud L, estimar un diámetro, que lo podemos ir variando, sacar la relación L entre D, las capacidades de la tabla, hacer los ajustes correspondientes que correspondan, por ejemplo, en este caso corresponde por madera seca, calculando el número de pernos y el último haciendo el arreglo con las separaciones mínimas, centro, de borde que he copiado acá, 5D, 4D y 2D. Con todo esto recién tendríamos todo cumplido y culminado. Esto es muy llamativo, tenemos que hacer planilla, ¿no? Así a mano, como verán, se tarda. Yo por lo menos hacer con colorcitos y demás tardo. Con planilla esto no debería ser de más de 5 minutos en un cálculo rápido, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta que tengan de este ejercicio o de la metodología de conexiones empernadas? ¿Alguna duda que tengan? ¿Pregunta? Muy bien. Quedamos acá entonces, estudiantes. Decíamos de nuestro examen. Va a ser el día sábado. Y el día sábado, obviamente. ¿Por qué el día sábado? Porque hoy día les preguntaba en su clase extra con el auxiliar que era mejor tomar un día sábado en términos de tener un poco más de tiempo. Pero depende de ustedes. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿El examen lo damos el día viernes de clases o quieren dar el día sábado? O sea, el viernes 10. ¿Qué día, perdón? Día sábado. Ya, sábado 11. Sábado 11. ¿Alguien está en contra del sábado 11? ¿Están de acuerdo con el sábado 11? Disculpe, Inge, una pregunta. ¿El sábado a qué hora sería más o menos? Depende de usted. Si tengo clase madrugada de taller, a partir de eso tengo libertad. Depende de ustedes. Porque yo también tengo clases a las 11:15, 9:45 tengo, hasta 11:15, no puedo. Ya. ¿Qué les parece si nos vemos justamente a 11:15? ¿Les parece? 11:15. Sí, 11:15, unas 2 horas. 2 horitas sería. Más o menos hasta eso de las 2 horas y media, puede ser hasta eso de las 1:15, 2 de la tarde sería. ¿Estarán de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿O alguien no puede? Sí, Ya. Entonces vamos a dar a las 11:15. Yo en el transcurso de la semana les voy a avisar qué aula específicamente del bloque nuevo voy en este caso, reservar. Voy a preferir un aula grande del primer piso para no que nos estemos subiendo mucho, que tenga los enchufes respectivos y ojalá que también podamos traer pues alargadores de corriente. Ustedes tienen que moverse en eso. El examen es libre. Pueden traer sus herramientas. Ustedes son libres de traer sus herramientas. Vale decir, papelería, lapiceros, calculadoras, computadoras, tabletas, todo lo que ustedes vean por conveniente para poder hacer bien su examen, ¿sí? El examen es hasta justamente esta clase de hoy día, está en pernados. Evidentemente hay que hacer más ejercicios, ¿no? De clavos y de pernados, vamos a hacer un poco más de ejercicios la clase que viene, pero también es importante seguir avanzando porque el semestre se nos está acabando, ¿ya? Entonces vayan estudiando, vayan haciendo lo que tengan que hacer. Muy posiblemente la siguiente semana podamos tomar una clasecita adicional o una clase extra conmigo. Esta mañana les preguntaba a sus compañeros, el día viernes 10 de junio, probablemente, posiblemente, yo les podría recibir acá, atenderles en el aula magna a eso de las, me imagino, 10 de la mañana, 11 de la mañana. Podría ser a las 10, 10 y media, para hacer un examen pasado. Y
responder algunas dudas que tengan ese día de manera presencial. Creo que es mejor, ¿no? Verlos cara a cara y hablar. Para que el día sábado estén con todas las fuerzas del mundo y podamos hacer un buen examen, ¿sí? Entonces yo va a ser eso libre, no es obligatorio si quieren venir el 10 en la mañana, porque sí, 10 en la tarde tenemos nuestra clase habitual de las 3:45, ¿sí? Muy bien, entonces quedamos en esto, yo les aviso entre semana, el aula específicamente, vayan preparándose por favor. Les voy a pasar un formato de hoja, por favor, a mí me facilita mucho calificar las hojas en formato, yo les los voy a pasar en la semana, son hojas blancas con un carimbo que yo les voy a pasar para que podamos digamos, tener todo listo. Y como les digo, no va a ser algo del otro mundo. Estudien bastante, tienen que aprovechar este primer parcial. No es tan complejo, no es tan amplio como lo que vamos a ver en el segundo parcial. ¿Sí? Muy bien. Ingeniero, Adelante, señorita. buenas tardes, ingeniero. Yo paso clases a las 11:15 hasta 12:45 los días sábado. Materia, Es plantas de tratamiento. plantas también. Ya. Digo, plantas de purificación, perdón. Ya, está bien, está bien. Entonces va a tener que ser pues sábado temprano. Entonces, y sábado temprano, sábado a eso de las, a ver, 8:15 de la mañana. Sí, mejor eliges ahora. Ya, mejor. Con el calor igual. Ya, Si vamos a mediodía va a ser mucho calor. ya, pues 8:15 hasta las 11:15 sería 8, 9, 10. Sí, tenemos tiempo de sobra, ¿no? Tenemos tiempo de sobra. Ya, pues, Ingeniero, sí. para detallar un poco de comprensión entonces sería, si no llama lista. No, claro que no, pues no hay problema. De por ahí también tallar paso presencial acá, pues, ¿no? Y nos encontramos en la misma aula. ¿No ves? Puede ser, ¿no? Ya. ¿No ves? Algo así. Ya. Muy bien, entonces quedamos en esto, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Vayan estudiando, no se estresen, pero estudien cada día. Seguro que nos va a ir muy bien en el examen, ¿ya? Cualquier duda que tengan, pregunta, no duden de escribirme inbox o venir a mi oficina. En la semana ya tengo tiempo más disponible entre la 1 y 2 de la tarde. Ahí tengo más tiempito, pueden venir y son libres de preguntarme, ¿sí? Como también a Giovanni, el auxiliar. Muchas gracias, nos vemos entonces conmigo el día lunes. Feliz fin de semana, gracias.